pues buenos días de nuevo. Bienvenidos una vez más, otro domingo aquí a la reunión. Me da mucho gusto saludarlas. Y pues vamos a iniciar con una oración. Por favor, acompáñenme a orar para darle inicio a la reunión. Señor, te queremos dar las gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Padre, porque hace unos momentos podemos escuchar pues de las gratitudes que tenemos a ti, porque siempre eres bueno con nosotros, Padre, jamás nos desamparas, mi Dios. Padre, pues en especial quiero pedirte que seas con la reunión que estamos por comenzar. Permite que aquellos hermanos, hermanas o personas que pues vayan a conectarse puedan hacerlo ya sin ninguna demora, mi Señor. Permite que podamos estar pues receptivos a tus enseñanzas, que podamos estar enfocados en lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, mi Dios. Y pues te suplico que la reunión transcurra sin ningún inconveniente. Amén. Gracias te doy por todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para nuestro gran Dios, ¿verdad? Nada imposible para Él. Vamos a alabar a nuestro Dios porque para Él no hay nada imposible, hermanos. Él ha sido bueno a lo largo de este año de pandemia. Él ha estado con nosotros, ¿verdad? No nos ha dejado nunca. Siempre ha estado aquí en nuestra diario vivir, en nuestra vida, y ha sido bueno siempre con nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios. Con mis manos vacías, sin mis dedos de recuerdo, hermano mío, de las
que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que crea, que mi vida sea una canción. Aleluya, aleluya, quiero alabarte, oh Dios. Aleluya, aleluya, que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que crea, que mi vida sea una, que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que crea, que mi vida sea una canción. Y vamos a alabar a nuestro Dios con un canto más antes de la predicación. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alábame. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alábame. Tú eres todo para mí, conmigo desde Dios de amor, jamás podré dejarme alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y
Isaac y a Jacob por estar en las percusiones en esta mañana. Ciertamente es bonito oír los instrumentos adicionales a la guitarra que tenemos cada domingo. Y, bueno, a mí en particular, que me gusta la música, ¿verdad? Me agradan los instrumentos. Así que gracias, chicos. Gracias por su valioso apoyo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, continuar con nuestra serie que iniciamos ya hace varios domingos y que está basada en la segunda carta del apóstol Pedro a los creyentes de aquella época. El tema que estamos estudiando se titula Todo lo que necesitas para muchas cosas, ¿verdad? Para la vida. Todo lo que necesitas para la vida está en Cristo. Todo lo que necesitas para crecer está en Cristo. Todo lo que necesitas para tu fe está en Cristo Jesús. Todo lo que necesitas para poder tener libertad está en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en este tema, todo lo que necesitas para la paciencia, para ser paciente. Pero no paciencia en general, no hablo de la paciencia en la cual tú te sientes desesperado porque la línea está muy larga, la fila, ¿verdad?, está muy larga, que no estaría mal, ¿verdad?, predicar acerca de la paciencia sobre las filas largas, especialmente ahora que hay fila para ponerse la vacuna, ¿verdad?, nuestros adultos mayores. Pero hablo de una paciencia muy especial de la cual habla Pedro. Dice el texto que veíamos la semana pasada en 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Permítame ponerle en contexto, y si usted no estuvo aquí la semana pasada, permítame ubicarlo un poquito en el contexto. Esta es la presentación, ¿no era? Estaba ya abierta, ¿no? Yo la abrí. Debe estar allá, porque esta creo que no es. No, esta ya no. Estaba abierta. Bueno, se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Perdón. Si quiere, cierra los cantos para que podamos verla. Esa no es. Denme un segundito. Ya son 11:30. Ya son 11:30, hermano. A ver, permítanme un segundito. Alguien tiene abierto su micrófono.
Perdón la interrupción. Estamos viendo todo lo que necesitas para la paciencia. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y veíamos que la paciencia de la cual estamos hablando es la paciencia que tú y yo requerimos cuando vemos que hay burladores de la palabra. Hoy vivimos tiempos en los cuales hay mucho burlador de la palabra, gente que se burla de la palabra de Dios, que hace bromas acerca de Dios, que mofa o se mofa de Dios, ¿verdad? Que hace burla de ustedes y de mí como cristianos, que se burla de los que leemos la Biblia y hacen burla de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y todo lo que es piadoso o de Dios. Pero veíamos esto, hermanos, que impiedad ha existido en cada generación. No ha habido generación en donde no haya gente burladora de la palabra de Dios. Desde la época de Pedro existía gente así. No estamos viviendo tiempos únicos. Hoy hay burladores como los hubo hace muchos años. Veíamos también, ¿verdad?, que la impiedad o los burladores o los pecadores que se burlan de Dios y de su palabra, existe hoy en la cultura, ¿verdad? Esta idea de gente que se burla de Dios, que hace mofa de aquellos que creen en Dios, que dicen no creer en Dios, que dicen que Dios no existe, y es la cultura de hoy. Pero también veíamos la semana pasada, hermanos, que la impiedad existe aún en nuestro círculo más cercano. No solamente ha existido a lo largo de las generaciones, no solamente impera en la cultura de hoy el burlarse de Dios, el rechazar a Dios, sino que aún en nuestro círculo. Cuando los mismos de tu casa se burlan de Dios, se burlan de los cristianos, cuando los mismos de tu círculo cercano y familiar te dicen, mira, es que ahí en la iglesia van puros hipócritas, o mira, es que ahí en la iglesia esto, y es que yo ando así, pero deberías de ver cómo anda aquel. Y en nuestro círculo cristiano hay gente burladora de la palabra de Dios, gente que le da risa a las cosas de Dios. Decía hace una semana, hermanos, que tristemente aún en nuestro círculo cercano de cristianos, cuando ves que hay cristianos que hacen, dicen o escriben cosas incorrectas, cosas que van en contra de la palabra de Dios, cuando hoy en las redes sociales tú ves jóvenes, señoritas, adultos, ¿verdad?, hermanas cristianas o que se dicen cristianas y que, como dicen hoy la palabra, postean, ¿verdad?, o publican en las redes sociales cosas de impiedad, cosas de pecado, y le aplauden, ¿verdad?, a eso que puso alguien que sabemos que va en contra de la palabra de Dios, pero la gente lo aplaude. Y yo decía hace 8 días, hermanos, ¿qué puedo hacer ante esto? ¿Qué puedo hacer ante esto? Me impaciento, ¿verdad?, porque leo que este hermano que ama a Dios o supuestamente ama a Dios se burla de la palabra de Dios. Me impaciento y me da coraje y me da enojo porque este joven que se supone que conoce a Dios le aplaude a pensamientos e ideas del mundo. ¿Qué puedo hacer? Pedro nos dice, el mejor consejo que te puedo dar es conoce a Dios. Conoce a Dios. Y dentro de conocer a Dios, hermanos, tenemos que conocer que Dios es eterno, ¿se acuerdan? Dios es eterno. Acuérdese del versículo que leímos hace 8 días, segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoren esto. Ténganlo presente, no lo ignoren, ténganlo ahí bien presente, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y yo les decía, hermanos, esto muestra la eternidad de Dios. Muestra la eternidad de Dios. Hoy la gente habla de millones y millones y millones y millones de años. La tierra no es tan vieja, hermanos.
Si usted hace la cuenta y va hacia atrás y creemos que Dios creó todas las cosas y que Él es creador de todo y que Él hizo al hombre y que Él formó el sol y las estrellas y la luna, la tierra no tendrá más de 10,000 años de existencia. Pero la gente habla de millones. No, la tierra no es tan antigua. Pero déjame decirte algo. Dios es eterno. Y si tú te pusieras a poner a pensar en 10,000 años, ¿verdad? O aún en 1,000,000 de años, no es nada. ¿Por qué? Porque veíamos la semana pasada, hermano, que la vida en la tierra es muy corta. ¿Se acuerda de eso? La vida en la tierra es muy corta. Yo les decía hace 8 días, hermanos, que si un día para Dios es como 1,000 años y 1,000 años como un día, entonces tu vida en esa escala divina, en esa escala de Dios, en la escala del cielo, tu vida habrá transcurrido, ¿verdad?, en 1 hora y media. Si vives 70 años, para Dios es como en 1 hora y media dejas de existir. ¿Me explico? Habrás dejado de existir. Así que la vida en esta tierra es muy corta y eso te ayuda a enfocarte en cosas que realmente son prioridad. Gastas tiempo en 1000 cosas, ¿verdad?, que no son importantes cuando tu vida es muy corta. Ahora, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que nuestra vida es muy corta. Hemos estado comentando cómo gente de edad joven, entre los 40 y 50 años, muchos de ellos están muriendo. Aún más que los adultos mayores. Entonces ha sido una vida muy corta. Pero también veíamos esta idea, hermano, Dios no se preocupa por sus enemigos. Cuando la gente ataca, ¿verdad?, a Dios, se burla de Dios, Dios no está preocupado por eso. Y veíamos una idea más, hermano, la vida en el cielo es muy larga. Si tú cuentas tus años en la vida eterna, y vamos a suponer que tú llegas a la presencia de Dios, y transcurren tus primeros 70 años, traduce esos 70 años en meses y luego tradúcelos en días y habrás pasado, con los primeros 70 años en la eternidad, más de 25 millones de años. Haz la matemática. La vida aquí es muy corta, pero la vida en la presencia de Dios es muy larga. Para cuando tú lleves unos 35 años ahí en la eternidad, ¿verdad?, con el tiempo como lo contamos nosotros, en la eternidad habrás pasado cerca de 12 millones de años. Así que la vida es muy larga, ¿verdad? ¿Y qué debemos entender? Que Dios es eterno. Ahora déjame mostrarte otra idea. Conoce a Dios y te impacientas, conoce a Dios porque Dios es paciente. Ve el versículo 9 conmigo, por favor. Y esto ya es nuevo, esto no es del repaso. El versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos habían oído o conocen ese versículo? Todos, ¿sí o no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Quiero decirte aquí que Dios es paciente. Quiero decirte que Pedro está haciendo una conexión entre la eternidad de Dios y la paciencia de Dios. Dios es paciente, conoce esto, sábelo bien, que Dios es paciente. Dice el versículo, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? Bueno, de acuerdo al contexto del capítulo 3, creo que la promesa de Dios contiene 2 cosas. Número 1, la promesa de que ha de venir por nosotros los creyentes, ¿sí o no? ¿Usted lo cree? Dios no retarda su promesa, y su promesa consiste en que Él prometió venir por nosotros y que seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos con Él en el aire. Y Dios no va a retardar esa promesa. Pero la promesa también incluye una segunda cosa, y esto se llama juicio.
juicio. ¿De dónde sacamos esto? Vea conmigo el versículo 4 del mismo capítulo 3, segunda de Pedro 3, 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? ¿Sí lo ve? Los burladores así dicen, a ver si es cierto que va a venir, ¿dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿En los tiempos de Noé hubo juicio o no? Sí. Versículo 7 dice así, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que quiero mostrarte es que la promesa que algunos dicen que está tardando y que no va a suceder, incluye dos cosas. Número uno, la venida de Cristo por sus santos, la venida de Cristo por los que somos salvos. Y número dos, el juicio. Va a haber un juicio, tanto para creyentes como para incrédulos. Va a haber un juicio para los creyentes en base a qué hicieron para Dios, cómo servimos a Dios, o si le servimos, ¿verdad? O nos estuvimos nada más haciendo, ¿va? Como que le servíamos. Va a haber un juicio. La Biblia le llama el juicio del tribunal de Cristo. Pero habrá un juicio para los incrédulos acerca de por qué rechazaron el mensaje de salvación, por qué rechazaron la salvación en Cristo y por qué rechazaron a Cristo Jesús. Así que dice aquí el versículo, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Su venida, y su venida con el juicio. Su venida y el juicio. Esa es la promesa de Dios. Dios ha prometido juzgar con fuego. Cuando en los tiempos de Noé juzgó con agua, juzgará en un futuro con fuego. Pero déjame decirte algo. Yo he leído este versículo y creo que no me había percatado de algo hasta apenas que lo estudié. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo estaría tranquilo si el versículo dijera, sino que es paciente para con todos esos pecadores, ¿verdad?, que no conocen a Cristo, y Dios está siendo paciente para que ellos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿esto es cierto o no? La razón por la cual Cristo no ha venido es porque espera que más gente se arrepienta, ¿o no? Espera que mi vecino de aquí enfrente con su familia se arrepienta. Espera que mi familiar se arrepienta. Y por eso nos duele tanto cuando nuestro familiar o algún familiar fallece, ¿verdad?, sin Cristo. Porque queremos que conozca de Cristo. Pero si usted se da cuenta, el versículo dice, si es paciente con todos, quiere que la gente se salve, quiere que nadie perezca y venga al arrepentimiento. Pero antes de eso dice, sino que es paciente para con nosotros. Para con nosotros. El texto no dice, ¿verdad?, es paciente para los incrédulos nada más, esperando los que se arrepientan. A ver a qué hora se arrepiente este y a qué hora se arrepiente este otro. Pero dice también que es paciente para con nosotros. Isaac, nuestro Señor Jesucristo no ha venido porque está siendo paciente para contigo. ¿Pero qué crees? Está siendo paciente para conmigo. Jacob está siendo paciente para contigo. Moira está siendo paciente para contigo. Suegra está siendo paciente para con usted.
Por eso no ha venido, porque sigue siendo paciente para con nosotros. Ahora, quiero decirle que Dios ha sido y sigue siendo paciente con el mundo incrédulo. Espera que se arrepienta, pero también con nosotros, los cristianos. Piensa en esto. Nuestro Dios es paciente. Cristo no ha venido porque Él espera todavía algo. ¿Y sabe qué espera? Que estemos listos. Jesucristo habló en la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 estaban preparadas y 5 no. Vino el Señor y las que estaban preparadas lo recibieron sin ningún problema, pero había 5 que se les acabó el aceite y no estaban preparadas. Recuerde, esa parábola habla de estar preparados para la venida del Señor. La parábola de los talentos. El Señor dio talentos a sus siervos, ¿verdad? Y se fue, y cuando vino pidió cuentas, ¿o no? Uno le entregó lo doble, el otro lo doble también de lo que recibió, y otro no entregó nada, ¿se acuerdan? Hermanos, la enseñanza de Cristo no fue descifren cuándo voy a venir otra vez, ¿verdad? Hagan cuentas de los años y vean señales en los meses, ¿verdad? Y vean señales en el cielo. El mensaje, hermanos, para la segunda venida es: estemos preparados, estemos listos. Y debe haber una preparación. Ese es el punto, hermanos, de esperar la venida de Cristo. Estar preparados, no descifrar el día, el año, sino estar preparados. La Biblia nos habla de estar velando, listos, preparados para cuando Él venga. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no ha venido? Porque está siendo paciente. ¿Qué espera de mí? Dios no ha retrasado su promesa. Han pasado 2000 años desde que Cristo vino a este mundo, ¿sí o no? En los tiempos del cielo han pasado 2 días. ¿Me explico? Dios no es impuntual. No tiene la cultura mexicana, ¿o sí? Dios tiene el tiempo, ¿verdad? Y Él va a venir, pero está siendo paciente, paciente. Por eso yo te pregunto, hermano, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Creo que les he platicado esta anécdota de un maestro que tuve en el seminario, el doctor John Penn. En una ocasión dijo: a ver, si ustedes supieran que hoy en la noche viene Cristo, ¿qué harían? Y todos ahí, ¿verdad?, levantando la mano. Yo iré ahorita a predicarle a mis familiares. Yo iré ahorita agarraría un fajo de folletos, ¿verdad? Y empezaría a repartir como loco folletos, ¿verdad? Porque ya sé que viene hoy en la noche. Yo agarraría mi guitarra y me iría a cantar en una plaza, ¿verdad? Y predicaría así con garganta abierta. Y nos dejó callados. Dice: ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Si tú tienes que hacer todo eso porque sabes que en unas horas viene, es que aún no estás preparado. Pero cuando tú estás haciendo lo que debes de estar haciendo y estás viviendo como debes de estar viviendo, entonces sí estás preparado. Y tenía mucha razón el doctor. Porque es como cuando tus papás se van, Isaac, ¿verdad? Y te encargaron el quehacer y te dicen: ¿sabes qué? Vamos a llegar más tarde. Y, tengo más tiempo, me voy a poner a no sé qué te gusta hacer, pero lo que te pongas a hacer, ¿va? Me pongo a ver Netflix o no sé qué. Y entonces ya al 5 para las 11 que van a llegar, haces todo, ¿no? No es así con Cristo, hermanos. Hay hermanos que tienen que arrepentirse de su pecado. Hay hermanos que están viviendo mal. Hay hermanas que están fuera de la voluntad de Dios. Hay hermanas que servir a Dios lo han tomado a la ligera, ¿verdad? Como que, pues yo con que vaya a la iglesia, con que me conecte, vaya. Hay hermanos que tienen que volver al camino de Dios. Hay hermanas que tienen que regresar, ¿verdad? Hay jóvenes y señoritas que tienen que retomar las cosas de Dios. ¿Estás preparado? Porque dice el texto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con mundo pecador que se tiene que arrepentir. No, para con nosotros, para conmigo.
quiero decirte algo, hermano. A lo mejor tus pecados y los míos ya pasaron mucho tiempo en el reloj de Dios, ¿o no? Semana tras semana o día tras día volvemos a Dios pidiendo perdón, rogando su misericordia y su gracia en mi vida, confiando en el poder purificador de la sangre de Cristo. Y Pedro dice, hazlo porque Dios es paciente contigo y seguirá perdonándote cuando vienes con un corazón arrepentido. Yo no veo a Dios diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti, ya me cansaste, lo haces una y otra vez y vuelves a fallar, ¿sabes qué? Ya no quiero saber de ti. Dios no hace eso, ¿sí? Nosotros a veces lo hacemos, pero Dios no. Dado que Dios te ha mostrado esa paciencia, tú puedes ser paciente para con los demás. Todo lo que necesitas es paciencia, ese es el tema. Y paciencia para la gente que aún no se ha arrepentido. Paciencia para la gente que aún sigue viviendo. No estoy diciendo que apapaches el pecado de esa gente, pero quiero decirte algo. Dios es paciente. Y en el tiempo de Dios, Dios es paciente con el incrédulo y con el creyente. Ese compañero cínico y que se burla de la palabra de Dios, Dios sigue siendo paciente para que él se arrepienta. Por eso cuando vemos a un mundo donde hay burladores y nos cuesta trabajo ver eso, y nos enojamos porque la gente se burla de la palabra de Dios, y nos da tristeza porque aún nuestro círculo cercano se burla y toma en poco la palabra de Dios, y emitimos un juicio y juzgamos porque el círculo cercano se ha convertido en un grupo de burladores. Recuerda la paciencia de Dios para contigo, para que tú a su vez seas paciente con el mundo pecador. Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice el texto. El tiempo, hermanos, debemos considerarlo siempre como una oportunidad. Cada día nuevo que Dios nos da y que vemos su misericordia es una oportunidad para crecer en Dios, para aprender de Dios, para servir a Dios. Quiero decirte algo. Yo creo que Anita Rosaliano, que nos está viendo seguramente por Facebook, está muy agradecida y contenta con Dios porque Él no vino hace un año. ¿Sí me explico? ¿Y por qué? Porque pudo conocer de Cristo. Hay cristianos que están felices de que Cristo no vino hace 3 años, o que Cristo no vino hace 5 años, o que Cristo no vino hace 10 o 15 años, porque ahora conocen de Cristo y están, ¿verdad?, en Cristo y son salvos en Cristo, ¿verdad? Y están inclusive sirviendo a Dios en esa preparación de estar listos para cuando Él venga y nos diga, a ver, ¿qué hiciste para mí? Digamos, aquí está lo que hice. ¿Me explico? Hay creyentes en nuestra iglesia que deben estar gozosos porque Cristo... Yo estoy gozoso que no vino hace más de 40 años. Si no, yo no hubiera conocido de Cristo. Pero estamos contentos de que Dios es paciente. También, hermanos, quiero decirles, conoce a Dios. No solamente Dios es paciente, pero Dios es misericordioso. ¿Dónde lo vemos? Versículo 9 nuevamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué maravillosa declaración de la misericordia de Dios. Dios no quiere que la gente perezca. Dios no quiere que la gente muera sin conocerle. Dios no quiere que la gente se quede condenada al infierno, sino que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso no quiere decir que todos lo van a hacer, pero ese es el deseo de Dios. Dios desea eso. Mira, Dios lo ha deseado y lo ha establecido mucho. Déjame mostrarte unos versículos. Fíjate, este versículo.
¿Quiero yo la muerte del impío? Dios se pregunta a sí mismo, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y la respuesta a la primera pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Es que no va a vivir si se aparta de sus malos caminos. Y la respuesta es sí. La gente que se aparta de sus malos caminos va a vivir, y eso es lo que Dios quiere. Otro texto dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Y qué les dice? Convertíos pues y viviréis. Dice el texto también, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Quiero decirte algo, hermano. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que esa persona que ha hecho daño, que esa persona que tal vez tú odias por lo que te ha hecho, se arrepienta. Nosotros muchas veces no queremos eso. Yo he oído gente que dice, ojalá y se vaya al infierno. Pero Dios es diferente. Y por eso una de las segundas características de Dios es que Dios es muy misericordioso, hermanos. Muy misericordioso. Dice un texto más, hermano, que quiero compartirte. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Qué es? Lento para la ira y grande en misericordia. Y un versículo más, dice así la palabra de Dios. Por un momento será su ira, pero su favor, ¿por cuánto? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermano, Dios es misericordioso. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que se arrepienta. Y así debemos de ver al mundo de los burladores. Es interesante, pero hablando de que Dios es misericordioso, me llama la atención que primera de Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. ¿Han visto ese versículo? ¿Se lo han aprendido? Dios es amor. ¿Por qué la Biblia no dice Dios es ira? No lo dice. Pero sí dice que Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios, el amor que Él tiene, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice Juan, ¿o no? Juan 3:17. Dios no se complace, hermano, en la muerte de los impíos. Dios quiere que se arrepientan. Y cuando realmente ves y reconoces la misericordia de Dios hacia ti y hacia mí en Cristo Jesús, vamos a comenzar a desear que la misericordia de Dios la podamos entender en aquel pecador arrepentido. Aquel que tú piensas que no merece perdón por lo que hizo, que no merece perdón de Dios, ¿verdad? Dios quiere salvarlo. El libro de Génesis registra esta misericordia de Dios. Dios le dice a Noé que haga un arca, ¿se acuerda? Y dice la Biblia que Dios esperó pacientemente. Mire, primera de Pedro, ahí 3 hojas hacia atrás, o 4. Primera de Pedro 3:20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia, nuevamente esa palabra, la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Durante todo el tiempo Dios esperó para que la gente se arrepintiera y se arrepintiera. ¿Y sabe cuántos se arrepintieron? 8. ¿Tanto trabajo para 8? Sí. Dios hizo todo eso para 8. Su misericordia es de ese tamaño. Hermano, estamos hoy viendo, hace rato tuvimos una reunión donde expresamos la misericordia de Dios. Él es eterno, Él es paciente, pero Él es misericordioso contigo y conmigo. Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Quiero decirte algo.
Hoy hay grupos religiosos que no muestran esa paciencia, que no muestran ese amor, que no muestran esa misericordia. Hoy habemos cristianos que no mostramos ese amor, que no tenemos esa paciencia y que somos sin misericordia, ¿sí o no? ¿Quieres saber cómo es que Dios te ve? Ve su paciencia, ve su amor, pero ve su misericordia. Te invito a que analices el sacrificio de Cristo, que veas cuadro a cuadro el sacrificio de Cristo. Con paciencia llevó su cruz, ¿sí o no? Con paciencia llevó ese madero, esa cruz. Con paciencia dejó que le clavaran a la cruz. Con paciencia recibió esa bebida, ¿verdad?, que después rechazó. ¿Se acuerdan? Con paciencia exclamó: Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Un Dios misericordioso. Así que deja que la misericordia de Dios sea bien entendida en tu corazón. Convéncete de que Dios te ama, de que Dios quiere para ti lo mejor, ¿verdad? Y Él muestra su misericordia en ti. Termino. La mitología griega es mitología, son leyendas, es mitología, son mitos. Pero qué hábiles eran para inventar historias, ¿verdad? La mitología griega nos habla de un hombre joven. Inclusive creo que hubo por ahí una película o algo así. Un hombre joven que tenía una madre maravillosa, una madre especial. Pero este joven se enamoró de otra joven, y esa joven era una mujer malvada y perversa. Repito, es un joven que tiene una madre que es una madre que ama a su hijo, que lo quiere mucho, ¿verdad? Una madre ejemplar. Pero este joven se enamora de la persona equivocada, una joven malvada, perversa. Una de esas jóvenes, ¿verdad?, que traen ese espíritu feo, ¿verdad?, y que lo sacan. Y esta joven odiaba a la madre del joven que la pretendía. Así que esta señorita no podía soportar a su futura suegra, por así decirlo. No era porque la madre fuera mala, no era porque la madre la estuviera molestando, sino que ella en sí era parte de sí, ¿verdad?, el sentirse molesta. No había motivo. Pero el hijo estaba desesperadamente enamorado de la joven. Así que este joven le pidió a la joven que se casara con él. Le pidió matrimonio. Y ella le dijo lo siguiente, escuche bien. Ella le dijo: yo acepto casarme contigo si tú me traes el corazón de tu madre. Si tú vas y le sacas el corazón a tu madre y me lo traes, yo me caso contigo. Bueno, este joven estaba entre la espada y la pared. Por un lado, matar a su madre y sacarle el corazón, y por otro lado, su futuro de enamorado, ¿verdad?, con esta joven. El joven decidió ir a ese nivel tan bajo y miserable de levantar la mano contra su madre y cometer ese acto diabólico de matarla y sacar su corazón. Al hacer esto, llevaba el corazón y empezó a cabalgar, dice la mitología griega, ¿verdad? Dice, empezó a cabalgar, y de repente el caballo tropezó y el joven salió, ¿verdad?, y cayó, y obviamente el corazón cayó a unos metros. Y dice esta leyenda que el corazón habló y dijo: hijo mío, ¿te hiciste algún daño? ¿Te pasó algo? Y esta lo quise usar como ilustración,
Porque quiero decirte lo siguiente: tú puedes hablar en contra de Dios, pero Dios te sigue amando. Tú puedes blasfemar en contra de Dios y aún así Dios te sigue amando. Tú puedes abofetear el mismísimo rostro de Dios, puedes darle la espalda, puedes blasfemar en contra de Él. No te animo a que lo hagas, espero que no estemos tomando la lección equivocada, no lo hagas. Pero aun cuando tú hagas lo que hagas, entiende la dimensión del amor de Dios, porque Él seguirá diciéndote: ¿te hiciste algo? ¿Te sentiste mal? ¿Cómo estás? ¿Y a poco no es el amor de una madre? Es el amor de una madre. Pero el amor de Dios es aún mayor. Así que cuando tú y yo entendamos el amor de Dios que Él tuvo por ti y por mí, y su misericordia que muestra día a día, podremos de la misma manera tener la paciencia para soportar a un mundo en donde hay burladores. Vamos a orar. Enséñanos, Padre, a entender y a conocerte más, a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Bendice, Padre, a cada persona que escucha y escuchará este mensaje. Seguramente hay gente que no se ha arrepentido de sus pecados y necesita conocerte. Habla a sus corazones, Señor. Que sepan que tú eres un Dios amoroso, paciente, misericordioso, eterno. Que sepan que tú estás siendo paciente esperando que se arrepientan. Pero quizá hay también gente que escucha este mensaje o escuchará y ya te conoce, pero se ha alejado de tus caminos. Y ya te conoce, pero aunque aparenta estar en tu camino, su corazón está muy lejos. Padre, yo te pido que vuelvan a tu camino. Tú aún no vienes porque sigues siendo paciente con nosotros los cristianos. Quizá no estamos todavía preparados y perdónanos por eso, pero ayúdanos a estar listos, a estar alertas, a estar vigilantes, esperando a nuestro Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de esta reunión. Dios les bendiga. Les invito a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Y hermanos en Cristo, que se conecten con nosotros. Los miércoles tenemos un devocional a las 8 de la noche. Y también les recuerdo que hoy tenemos la clase de los niños, ahorita a las 12, y la clase de los adolescentes. Así que Dios les bendiga a todos los que están por Facebook. Saludos, Jacob. A los hermanos que están acá en